Hola chicos, bienvenidos. En el video de hoy vamos a dar la introducción a las integrales iteradas. Antes de pasar a resolver ejercicios al respecto, tenemos que dejar claros ciertos aspectos. Por ejemplo, vamos a ir analizando cada una de las expresiones que tenemos en el pizarrón. Quiero que vean que todas ellas son integrales. Algunas son integrales sencillas, algunas integrales dobles o algunas integrales triples, por ejemplo. Lo que sucede acá es que cada una representa propiedades o dimensiones diferentes. Por ejemplo, vamos a analizar la primera expresión. La primera expresión es la integral desde a hasta b del diferencial de x. Eso significa que aunque no lo vemos, aquí como tal tenemos un 1. Quiere decir que la función que está ahí adentro equivale a 1. Lo que sucede acá que cuando vamos a efectuar la operación, integral con diferencial se van a unificar y me va a quedar x evaluada desde a hasta b. X evaluada desde a hasta b. Como tal, el resultado que vamos a obtener es una constante. Es decir, que cada vez que nos presente un ejercicio donde la integral con el diferencial se vayan a unificar y me quede la variable evaluada desde a hasta b, es decir, desde el límite superior hasta el límite inferior, entonces el resultado que voy a obtener va a ser una constante, que simplemente, adicionalmente al valor numérico que ahí se obtenga, va a tener como tal unas unidades lineales. Lo vamos a poder dejar expresado simplemente como una u elevado a la 1, lo cual me representa la unidad cualquiera que se esté manejando, pero elevado a una potencia, es decir, una unidad lineal. ¿Qué es lo que va a suceder cuando tenemos esta expresión que va desde a hasta b, pero de una función que depende de la variable x y que a su vez voy a integrarla con respecto a dicha variable? Esta es la expresión general de una integral. Eso significa que cuando yo voy a calcular una integral, calculo el área bajo la curva. ¿Qué curva? Bueno, la curva que representa f de x. Entonces, si como tal la definición de una integral es el área bajo la curva, entonces las unidades que voy a obtener de esta expresión van a ser unidades cuadradas. Es decir, que a final de cuentas estoy obteniendo un área. Quiero que analicemos esta integral doble, que a partir de aquí es a lo que se le denomina integrales iteradas. Esto significa que tenemos la integral doble y directamente se presenta diferencial de x y diferencial de y. Si se fijan, como tal, la función que tenemos aquí en medio es un 1, es decir, una constante. Por lo tanto, integral con diferencial se van a unificar, me va a quedar x y después voy a poder sacar x como constante y me voy a dedicar a integrar la integral del diferencial de y. Eso significa que como tengo una función que como tal vale 1 ahí adentro, lo que yo calcule de esta expresión también va a ser un área. Es decir, que esto también va a tener unidades cuadradas. Las diferencias ¿en qué radican? Radican en que aquí tengo una función y que acá tengo una constante que simplemente voy a tener que pasar directamente a integrar el diferencial de x. Bueno, quiero que observen que en ambas las unidades son cuadradas. Ahora vamos a pasar a esta integral doble con una función aquí dentro y que a su vez pues vamos a integrar con respecto al diferencial de x y al diferencial de y. ¿Qué unidades voy a obtener aquí o qué es lo que voy a obtener? Acá yo voy a obtener un volumen, porque si se fijan, analizando la tendencia, entonces se va a integrar una función, pero se va a integrar con respecto a sus lados en x y con respecto a sus lados en y. Por lo tanto, las unidades aquí presentadas van a ser unidades cúbicas. Ahora vamos a analizar esta integral triple. Si se fijan, de una vez aquí coloqué el diferencial de volumen, porque esta nomenclatura también puede ser utilizada. Este diferencial de volumen, ¿qué representa? Diferencial de x, diferencial de y, diferencial en z, como aquí. Pero si se fijan, también aquí nada más tenemos un valor de un 1, aunque no está como tal, ahí está entre la integral y el diferencial. Lo que voy a obtener de esta expresión también van a ser respuestas en unidades cúbicas. ¿Por qué? Porque como tal la función que tengo ahí dentro vale un 1.
Ahora quiero que analicemos esta expresión de esta integral triple, que a su vez también es integral iterada. ¿Qué es lo que se obtiene de acá? Quiero que observen que tenemos la integral triple con su respectivo de x, de y y de z, pero que se integra como tal una función que depende de x, que depende de y, que depende de z. Lo que sucede acá es que ya no vamos a encontrar un volumen, sino que vamos a encontrar la respuesta a unidades más complejas o a resultados más complejos. Por ejemplo, probablemente, de acuerdo a los datos que nos proporciona el problema, se va a poder encontrar una densidad que es masa sobre volumen, vamos a poder encontrar momentos lineales, vamos a poder encontrar centros de masa o vamos a poder encontrar radios de giro, por ejemplo. Si se fijan, todas esas propiedades que les acabo de mencionar tienen unidades compuestas que generalmente involucran volúmenes al mismo tiempo. Los temas en los que nos vamos a enfocar va a ser resolver ejercicios de esta primera parte. De estas partes, que son temas más complejos, pues probablemente resolvamos alguno que otro ejercicio, pero no nos vamos a enfocar específicamente a resolver temas de centros de masa, por ejemplo, o de radios de giro. Lo más importante es que sepamos qué representa cada una de estas expresiones y qué unidades va a tener la respuesta. Quiero repetirles que como tal aquí estoy colocando u al cuadrado, pero u va a poder representar cualquier tipo de unidad, dependiendo de lo que el problema nos marque. Si el problema no está redactado en un enunciado, por ejemplo, con que en la respuesta coloque unidades cuadradas, unidades cúbicas o simplemente unidades lineales, va a ser suficiente. Bueno, vamos a darle continuación a este tema introductorio y ahora vamos a introducir las regiones del tipo 1 y las regiones del tipo 2, mejor conocidas así, ¿verdad? Quiero que observen en la región del tipo 1 que tenemos un plano cartesiano. Este plano cartesiano, pues en forma tridimensional, tiene su eje en X, su eje en Y y su eje en Z. También, como tal, el sistema me plantea una región. Esta región está delimitada por los límites A, el límite B, el límite G de 1, que depende de X, o sea que es una función, el límite G de 2, que depende de X, o sea que también es una función. Y quiero que observen como tal que si es una región delimitada, yo puedo representarla con esta expresión, que como ya habíamos introducido, simplemente aquí en medio hay un 1. Quiero que vamos a analizar las diferencias con la región del tipo 2. La región del tipo 2 pues tiene su eje en X, su eje en Y y su eje en Z. También de una región que está delimitada por C, por D, por una H1 que depende de Y, que como quien dice es una X, una función en X que depende de Y o una X igual a H1Y, y una función H2 que también depende de Y. Y quiero que observen cómo está planteada también esa región que representa un área, pero quiero que observen cómo se invirtieron los diferenciales. ¿Cómo está el asunto en esto? En las regiones del tipo 1, los límites constantes es A y es B. ¿Qué me representa un límite constante? Si yo tengo simplemente un plano en X y en Y, si me piden ubicar en el plano X igual a 5, yo me voy a ir a mi eje en X y ubico 5, 1, 2, 3, 4, 5, y simplemente voy a hacer una línea, es decir, una constante. Si me voy en el plano, como tal, si represento esta expresión, y si me fijo que estoy en el eje en X, y me dicen que A es una constante, o sea, una línea recta, y B es una constante, o sea, una línea recta, eso significa que esa región está limitada por límites constantes en X. Eso voy a expresarlo de esta forma. La integral más externa, como tal, voy a poner el límite en X que va a ir desde A hasta B. Cuando se coloque una expresión o un diferencial con respecto a la variable en Y, eso significa que aquí voy a colocar que es una expresión de Y1 hasta una expresión de Y2 igual a algo.
Ese igual a algo significa igual a una función. En este caso va de la función y1 igual a g1 que depende de x, a una y2 que depende o que es igual a una g2 que depende de x. Si se fijan, a propósito los libros ponen estas expresiones curveadas. ¿Por qué? Porque una curva en un plano representa una función que a lo mejor es lineal, que a lo mejor es cuadrada, que a lo mejor es cúbica. Entonces se va a expresar que aquí adentro voy a poner límites en funciones y que en la integral más externa voy a poner límites constantes, o sea, simplemente ubicar en el plano las líneas rectas. ¿Cómo varía la región del tipo 2? Bueno, pues las líneas rectas están en el eje Y, por eso el diferencial más externo está en Y. Así que aquí voy a ir desde C hasta D. Y la integral más interna, que tiene que ser función que dependa de X, bueno, pues voy a poner aquí desde una X1 igual a algo, en este caso va a ser una X1 que dependa de Y, hasta una X2 que va a ser una función H2 que también depende de Y. Aquí hay que tener cuidado en algo. Siempre tenemos que asegurarnos en resolver primero la integral interna. ¿Por qué? Porque si se fijan, la integral interna va a estar evaluada del límite superior que depende de X menos el límite inferior que depende de X. Si se fijan, la integral más externa depende de X. O sea que ese resultado que me quede aquí en medio, voy a tener que integrarlo con respecto a la X. Por eso siempre tenemos que resolver de adentro hacia afuera. Lo mismo va a suceder acá, de adentro hacia afuera. Poco a poco vamos a resolver ejercicios de todos los tipos. Probablemente a veces simplemente el ejercicio nos pida evalúa la integral doble, evalúa la integral triple, o a veces el ejercicio nos va a pedir que intercambiemos los límites. Eso significa que voy a tener que encontrar funciones que dependan de Y, por ejemplo, o funciones que dependan de X. Poco a poco vamos a resolver los ejercicios de forma bastante organizada. Bueno chicos, eso es todo con respecto a este video introductorio. Vamos a proceder a resolver los ejercicios y pues nos vemos en próximos videos. Bye. Hola chicos, me faltó mencionar un caso especial. El caso especial en este tipo de integrales iteradas, que son integrales dobles, radica que da exactamente igual la integral doble del diferencial de Y al diferencial de X que el diferencial de X al diferencial de Y si y solo si los límites en todas las integrales son constantes. Eso significa, por ejemplo, que como tal esta integral doble, debido a que aquí como tal no hay una función que dependa de X y de Y, sino simplemente un 1, eso significa que es una región rectangular. Si es una región rectangular, pues todos tus límites, tanto en eje X como en eje Y, son constantes. Por lo tanto, se puede hacer esta igualdad. Les vuelvo a comentar que la situación es diferente cuando los límites de la integral más interna son funciones. Por lo tanto, ahí ya no aplicaría este hecho debido a que primero se tiene que resolver la integral interna y después proceder a resolver la integral más externa, que de todos modos es lo más recomendado, siempre resolver de adentro hacia afuera. Pero esta igualdad la pueden hacer si y solo si efectúan o están observando límites constantes. Bueno, ahora sí es todo. Nos vemos.